La luna se alzó en un cielo oscuro y un susurro helado recorrió el aire, como un aviso de que algo inminente estaba a punto de ocurrir. En el pequeño pueblo, la vida continuaba ajena a la sombra que se cernía sobre ellos. Cada atardecer, cuando el sol se ocultaba, la atmósfera se tornaba densa y los murmullos entre los habitantes comenzaban a crecer, cargados de inquietud. Los ancianos del lugar, con sus arrugas profundas y miradas cansadas, solían contar historias a los niños sobre vampiros que habitaban en la oscuridad del bosque. Hablaban de sombras que se alzaban al caer la noche y de ecos que jamás debían ser escuchados. Sin embargo, los jóvenes, llenos de curiosidad, no prestaban atención, hasta que esa inquietante noche llegó. La brisa traía consigo el olor de la tierra húmeda y el leve perfume de las flores nocturnas. Las casas, alineadas en calles estrechas, ofrecían refugio a sus moradores, pero algo se sentía diferente. Los animales en los alrededores se mostraban inquietos. Los búhos ululaban y los ciervos permanecían en alerta, como si intuyeran el peligro que acechaba en las sombras. Esa noche, una figura oscura emergió del bosque. Vestía una capa negra que parecía absorber la luz misma. Su andar era silencioso, como un susurro que se deslizaba entre los árboles. Nadie en el pueblo la vio llegar, pero su presencia se hizo sentir en el aire, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Los rumores comenzaron a esparcirse entre los habitantes. Sus miradas se volvían hacia el bosque y la inquietud se convirtió en un miedo palpable. Un niño, ajeno a las advertencias de sus mayores, decidió aventurarse hacia el bosque, atraído por un destello extraño que danzaba entre las sombras. Su risa resonaba mientras se adentraba más en la penumbra, pero un escalofrío recorrió su espalda al sentir una presencia detrás de él. Se dio la vuelta, y lo que vio fue un par de ojos brillantes que lo observaban con curiosidad. La criatura, oculta en la oscuridad, se movió con gracia, acercándose al niño. Un silencio abrumador envolvió el lugar, y el aire se tornó pesado. El niño, paralizado por el temor, intentó gritar, pero su voz se apagó en un susurro. En un instante, la noche lo absorbió, y un grito ahogado se perdió en la oscuridad. En el pueblo, la vida continuó sin saber lo que había ocurrido. Nadie escuchó el eco de la risa que se desvaneció, y la rutina diaria se mantuvo, aunque una sombra de inquietud se instaló en el ambiente. Sin embargo, algo había cambiado. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse y los aldeanos comenzaron a notar que sus perros ladraban sin razón y los gatos maullaban en la noche, como si presintieran la llegada de algo terrible. Las semanas pasaron y con cada noche que caía, el pueblo se sumía más en la penumbra. Las luces parpadeaban y los murmullos se tornaban temerosos. Los ancianos, antes despreciados por sus historias, comenzaron a ser escuchados de nuevo. Las leyendas sobre vampiros, que se alimentaban del miedo, cobraron vida y una creciente paranoia se apoderó de la aldea. Finalmente, una noche, un grupo de valientes decidió investigar el bosque, convencidos de que algo siniestro acechaba en la oscuridad. Armados con antorchas y una mezcla de determinación y temor, se adentraron en el lugar que antes había sido solo un campo de juego. Sin embargo, el bosque parecía cambiar a su alrededor. Las sombras se alargaban y retorcían, y el silencio se convertía en un grito. Al llegar a un claro iluminado por la luna, encontraron un círculo de sombras danzantes. En el centro, la figura oscura los observaba, su sonrisa apenas visible bajo la capa. Los hombres sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Se acercaron
pero en el aire se percibía una tensión, como si el mismo bosque estuviera a punto de estallar. Así, la aldea se enfrentaba a un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La noche, testigo mudo de sus decisiones, se cernía sobre ellos, y el eco de la risa aún resonaba en sus corazones, un recordatorio de que el horror apenas comenzaba. El eco de la risa infantil quedó atrapado en la noche, pero no fue el único sonido que comenzó a circular en la aldea. Al amanecer de un nuevo día, una mujer apareció en el pueblo, irradiando una belleza inquietante. Su cabello caía como una cascada oscura, y sus ojos, profundos y enigmáticos, parecían reflejar secretos ocultos. Sin embargo, había una tristeza en su mirada que no podía ser ignorada, una soledad que resonaba en el aire. Los habitantes, fascinados por su presencia, la invitaron a quedarse. La mujer aceptó, y pronto se convirtió en el centro de atención, cautivando a todos con su voz suave y su elegancia sobrenatural. Pero a medida que pasaban los días, las desapariciones continuaban, y el pueblo se sumía en una desesperación cada vez más profunda. El niño que había desaparecido no era el único, y cada nueva pérdida traía consigo una sombra de miedo que se instalaba en los corazones de los habitantes. Mientras tanto, la mujer se movía entre ellos como un espectro que acechaba en las sombras. Se decía que venía de tierras lejanas, donde la noche nunca terminaba, y los rumores empezaron a circular sobre su naturaleza. Algunos hablaban de vampiros, otros la consideraban una diosa oscura, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: algo no estaba bien. Los ancianos, recordando viejas leyendas, comenzaron a murmurar sobre vampiros que se alimentaban de la vida misma. Hablaban de criaturas que buscaban a quienes les brindaran su miedo y su desesperación. La mujer, aunque siempre presente, se mantenía al margen de estas conversaciones. Su risa resonaba en el aire, y a veces parecía que la oscuridad misma respondía a sus palabras. Una noche, un grupo de valientes decidió confrontarla. En un claro del bosque, la encontraron rodeada de sombras que danzaban a su alrededor. La luna iluminaba su figura, y los hombres sintieron que la oscuridad los envolvía, como si las sombras quisieran tragar sus almas. Ella los miró, su sonrisa aún presente, y en ese instante el aire se volvió pesado. Uno de los hombres, armado con su determinación, dio un paso al frente. ¿Por qué desaparecen nuestros seres queridos?, preguntó, su voz resonando con la angustia de un hombre que había perdido todo. La mujer lo miró, y por un instante, un destello de compasión cruzó su rostro. No son ellos los que desaparecen, sino su esencia, su temor. Se convierten en parte de lo que soy. Soy una vampira, y el miedo es mi alimento. Las palabras calaron hondo, y los hombres sintieron que el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. La mujer se acercó, y con un gesto de su mano, las sombras se acercaron, casi tocándolos. En ese instante, comprendieron que su búsqueda de verdad los había llevado a un lugar del que no había retorno. Uno a uno, sintieron que su voluntad se desvanecía, y un susurro en sus oídos los invitaba a rendirse. En un grito de desesperación, el líder del grupo intentó huir, pero la noche se cerró a su alrededor. Las risas y los gritos resonaban en la oscuridad, y en un instante desaparecieron, convirtiéndose en parte de la leyenda que comenzó a tejerse en el pueblo. El pueblo quedó sumido en el miedo y la confusión, con luces que parpadeaban y corazones llenos de pavor. La mujer seguía allí, una sombra constante en el horizonte, mientras las desapariciones se multiplicaban. Los aldeanos se miraban entre sí, temerosos. Susurros de desconfianza se propagaban en cada rincón. La historia de la Dama de la Noche y los vampiros se convirtió en leyenda,
y todos se preguntaban si alguna vez volverían a ver a los que habían perdido. Aquella noche, el aire estaba impregnado de un frío que no era natural. Un grupo de hombres, decididos a poner fin a la pesadilla, se adentró en el bosque con antorchas en mano y corazones en llamas. La determinación les daba valor, pero el miedo los seguía como una sombra. La luna brillaba intensamente, iluminando su camino mientras el bosque parecía cobrar vida, susurrando advertencias que apenas podían discernir. A medida que se adentraban, el silencio se tornaba más abrumador, la atmósfera se volvía más densa y el eco de sus pasos resonaba como un tambor en la oscuridad. Sin embargo, a pesar del pavor que los rodeaba, los hombres continuaron avanzando, convencidos de que era su deber enfrentar a los vampiros que habían invadido sus vidas. Al llegar a un claro, encontraron a la mujer. Ella estaba rodeada de sombras y su presencia era casi hipnótica. ¿Por qué han venido?, preguntó, su voz suave como la seda, pero cargada de un poder aterrador. Los hombres se sintieron atraídos por ella, como mariposas hacia la luz, y el líder del grupo, con una mezcla de coraje y desesperación, alzó su antorcha. «Libéranos de esta pesadilla», gritó, su voz resonando con la angustia de su pueblo. La mujer sonrió, pero su expresión no transmitía calidez. «La libertad es un concepto extraño, querido mortal. No saben lo que piden», dijo mientras las sombras danzaban a su alrededor. En un giro repentino, las figuras se abalanzaron sobre los hombres, envolviéndolos en un abrazo helado. En ese momento, comprendieron que su búsqueda de verdad los había llevado a un lugar sin retorno. La luz de la antorcha comenzó a parpadear y el aire se volvió pesado, como si el bosque mismo estuviera exhalando un suspiro de resignación. Los gritos de los hombres se ahogaron en el silencio y sus cuerpos, atrapados por la oscuridad, comenzaron a desaparecer. Uno a uno, se sintieron atraídos hacia la mujer. Quienes antes eran valientes ahora eran presa del horror que habían buscado. Finalmente, la noche se cerró sobre el claro y el pueblo quedó en silencio, un silencio sepulcral. La mujer se erguía en el centro y las sombras danzantes se desvanecían en la oscuridad. Las luces del pueblo se extinguieron y los ecos de risas se convirtieron en lamentos, resonando en el bosque. Así, el pueblo se transformó en una leyenda, un lugar donde la oscuridad se cernía sobre ellos y los ecos de la Dama de la Noche y los vampiros seguían resonando en cada rincón. La luna, testigo mudo de la tragedia, continuaría brillando, ajena al horror que se había desatado. En cada rincón del bosque, los susurros se convertirían en cuentos que advertirían a los curiosos sobre el precio de la curiosidad, un recordatorio de que algunas verdades están mejor ocultas en las sombras.